Gracias por venir a dirigir. Vamos a abrir nuestras Biblias en Colosenses. Colosenses capítulo 4. Vamos a tener el último mensaje en el libro de Colosenses, por lo menos por ahora. ¿Recuerdan? Veíamos el otro día que el apóstol estaba hablando de aquellos que estaban colaborando con él en la obra, aquellos que estaban trabajando con él en la obra. Veíamos en los versículos anteriores que él estaba hablando de algunos hombres fieles que trabajaban junto a él. Y ahora vamos a llegar al versículo 10 y vamos a leer del 10 hasta el final, hasta el 18, y dice así la palabra del Señor. Aristarco, mi compañero de prisión, les envía saludos. También Marcos, el primo de Bernabé, acerca del cual ustedes recibieron instrucciones. Si va a verlos, recíbanlo bien. También Jesús, llamado el Justo. Estos son los únicos colaboradores conmigo en el reino de Dios que son de la circuncisión, y ellos han resultado ser de estímulo para mí. Epafras, que es uno de ustedes, siervo de Jesucristo, les envía saludos, siempre esforzándose intensamente a favor de ustedes en sus oraciones, para que estén firmes, perfectos y completamente seguros en toda la voluntad de Dios, porque de Él soy testigo de que tiene un profundo interés por ustedes y por los que están en la Odisea y en Hierápolis. Lucas, el médico amado, les envía saludos, y también Demas. Saluden a los hermanos que están en la Odisea, también a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta se haya leído entre ustedes, háganla leer también en la iglesia de los laodicenses. Ustedes, por su parte, lean la carta que envié a la Odisea. Díganle a Arquipo, cuida el ministerio que has recibido del Señor para que lo cumplas. Yo, Pablo, escribo este saludo de mi propia mano. Acuérdense de mis cadenas. La gracia sea con ustedes. Señor y Padre nuestro, queremos agradecerte, Padre amado, por esta porción de la palabra que podemos leer en esta mañana y que podemos estudiar en esta mañana. Rogamos que tú estés obrando, Señor, en nuestras vidas, que podamos honrarte, Señor, por sobre todas las cosas y darte la gloria y la honra a ti. Pedimos que trabajes en nuestras vidas en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bien, lo primero que Pablo le va a decir acá a los colosenses, porque primero les habló de hombres que estaban trabajando con él y ahora va a hablar de hombres que están enviando saludos a los colosenses. Pero estos hombres eran también hombres que estaban trabajando con Pablo, hombres que estaban a la par de Pablo, trabajando codo a codo con él en la obra del Señor. Y allí en versículo 10, Pablo va a comenzar diciendo: Aristarco, mi compañero de prisión, les envía saludos. También Marcos, el primo de Bernabé. Y después, un poquito más adelante, versículo 11, dice: también Jesús, llamado el Justo. Estos son los únicos colaboradores conmigo en el reino de Dios que son de la circuncisión. Aristarco, Marcos y Jesús eran los únicos 3 hombres que estaban con él que eran judíos. Pero es interesante que cuando él habla de Aristarco, él dice que está en la prisión con él. No lo nombra así a Marcos y a Jesús. Entonces Aristarco estaba preso con él, seguramente por predicar
la palabra de Dios, seguramente por predicar el Evangelio de la salvación, como lo estaba haciendo Pablo. Y él les dice, ellos tres son los únicos de la circuncisión, ellos tres son los únicos judíos que están conmigo trabajando en la obra del Señor, compartiendo conmigo el mensaje del Evangelio. Recordemos que comenzando en el libro de los Hechos, empieza la iglesia en Jerusalén. Después fueron esparcidos, después Pablo va en los viajes misioneros a compartir la palabra en otros lugares. Y estos tres hombres están yendo con él a trabajar en la obra del Señor. Versículo 14 dice, esperen que lo encuentro. Lucas, el médico amado, les envía saludos y también Demas. Lucas, el médico amado. Lucas es el autor del Evangelio de Lucas y creemos que también es el autor de la epístola o el libro de los Hechos, ¿sí? Hechos de los Apóstoles. Entonces, este Lucas, que es el autor de estos libros, está con él. Está también colaborando con él y envía saludos a los hermanos de Colosas. Y después va a nombrar a Demas. Y Demas, ¿alguien sabe en qué otro pasaje está mencionado Demas? Él está mencionado en Timoteo, en 2 Timoteo 4:10. Y cuando Pablo le habla a Timoteo de Demas, le dice, Demas me ha abandonado, habiendo amado más este mundo presente. Demas era un colaborador de Pablo. Demas era alguien que estaba trabajando con Pablo en el Evangelio. Estaba predicando con él. Él estaba ahora mandando saludos a los hermanos de Colosas. Pero cuando Pablo le escribe a Timoteo, le dice, Demas me ha abandonado, amando más este mundo. Eso nos tiene que hacer pensar, eso nos tiene que tener con mucho cuidado, porque dice el mismo apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 10, versículos 11 y 12, él dice, estas cosas sucedieron como ejemplo. Está hablando de Israel, ¿no es cierto? Y de todo lo que Israel había pasado durante el Antiguo Testamento. Y él les dice a los corintios, estas cosas sucedieron como ejemplo y fueron escritas para nosotros. Todo lo que encontramos en la palabra de Dios fue escrito para nosotros. Fue escrito para que nosotros veamos qué es lo que estuvo pasando y qué es lo que ha sucedido con hombres, con mujeres y con el pueblo de Israel. Y él les hablaba a los corintios, pero también nos habla a nosotros. E inmediatamente después le dice, para quienes ha llegado, a nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos, por tanto, el que cree estar firme, tenga cuidado, no sea que caiga. El que cree estar firme, tenga cuidado, no sea que caiga. Ninguno de nosotros estamos exentos de caer en el lazo y en la tentación del diablo. Ninguno de nosotros está exento de irse como Demas tras el mundo, encantado por las cosas que el mundo nos ofrece, obnubilados por lo que el mundo te ofrece, que siempre lo hace ver mejor que lo que el Señor te puede ofrecer. ¿Se acuerdan? Mateo capítulo 4, el Señor Jesucristo es llevado al desierto. Satanás lo va a tentar
cuando está allá en el desierto? El Señor Jesucristo estaba allá 40 días, estaba con hambre. ¿Y Satanás qué le ofrece? Le ofrece comida, le ofrece pan, le ofrece que haga que las piedras, que las rocas que había allí se conviertan en pan, porque eso era lo que necesitaba. Después, Él le va a ofrecer que se arroje desde el pináculo del templo. Dice, el Señor va a cuidar de vos. El Señor va a cuidarte. ¿O no confías en el Señor? ¿O no confías en tu Padre? Y después le va a ofrecer toda la gloria de los reinos que hay en el mundo. Y lo mismo hace Satanás con vos y conmigo hoy. Siempre tiene para ofrecerte algo mejor que lo que, o mejor dicho, no es algo mejor, pero Él lo hace ver como algo mejor que lo que el Señor te ofrece. Entonces te ofrece un trabajo en el que tenés que trabajar todos los domingos en el horario del culto. Entonces te ofrece una mujer o un hombre que es del mundo. Porque dentro de la iglesia no consigo novia, no consigo un novio, no veo a nadie que pueda ser mi pareja. No veo a nadie que pudiese ser mi esposa o mi esposa. Y Satanás afuera te lo va a ofrecer. Él va a poner en tu trabajo hombres y mujeres que te ofrezcan lo que no tenés en tu casa o lo que no conseguís. Él va a poner en tu lugar de estudio a alguien que sea más amoroso que tu esposa, que tu esposo, o que sea más amoroso que cualquier hermano de la iglesia. Satanás es muy astuto. Él sabe cuáles son nuestras necesidades y Él sabe que puede hacernos caer en esas necesidades. ¿Por qué no fue a ofrecerle al Señor Jesucristo diciéndole, no ores, quédate un tiempo sin orar? Porque sabía que el Señor Jesucristo lo iba a hacer. Él fue a ofrecerle lo que el Señor Jesucristo necesitaba en ese momento, o cosas mejores que las que decía que el Señor les podía dar. Tenemos que aprender de ese ejemplo. Porque ¿saben qué? En Génesis, cuando Satanás fue a tentar a Eva, le ofreció algo mejor que lo que le daba el Señor. Le ofreció algo que ellos no tenían y querían tener. Él les dijo, si ustedes comen, si vos comés, tus ojos serán abiertos y serás igual a Dios. Y al Señor Jesucristo le ofreció también lo que es agradable a los ojos, lo que es necesario para el cuerpo. Y Juan también nos advierte en las epístolas que sigue utilizando la misma estrategia. Agradable a los ojos, codiciable, porque puede ser mejor para mí. Y Demas cayó. Entonces nunca tenemos que estar ni dar por supuesto que estoy firme en el Señor, no voy a caer. Nada de eso me va a hacer apartar. En los más de 40 años que tengo como cristiano he visto muchísimos hombres y mujeres que asistían a la iglesia y que se fueron tras el mundo. He conocido a muchísimos líderes que se fueron tras el mundo porque Satanás le ofrecía algo mejor.
porque Satanás les engañó y cayeron. ¿Por qué no va a hacerlo con nosotros? ¿Quién soy yo para creer que Satanás no va a poder conmigo? Por eso necesito mantenerme firme. Necesito mantenerme arraigado a la palabra de Dios. Necesito mantenerme en contacto constante con mi Señor. Y como Él dice, no dar lugar al diablo. No dar lugar al diablo. El diablo es muy astuto. Y Él sabe en qué te puede hacer caer. Él sabe de qué forma te puede engañar. Él sabe cuál es tu mayor debilidad. Y lo va a utilizar. Porque como sabe que no puede ya arrancarte de la mano del Señor, que no puede sacarte la salvación, Él va a tratar de que no estés en comunión con Dios. Él va a tratar de que no tengas tiempo para pasar con el Señor. Que tu vida espiritual decaiga. Y que como Demas te vayas tras el mundo. Lo primero que vemos acá es que necesitamos ponernos firmes en el Señor, pero esa firmeza no tiene que hacernos suponer o presuponer que ya nada puede pasarnos. En versículo 15 en adelante, Él va a decir: saluden a los hermanos que están en la Odisea, también a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Claro, en este tiempo no tenían iglesias como tenemos nosotros, no tenían un templo donde reunirse. Y había iglesias en la casa de algunos hermanos. Uno de estos hermanos era Ninfas, a quien Pablo envía saludos. Dice: cuando esta carta se haya leído entre ustedes, háganla leer también en la iglesia de los laodicenses. Ustedes, por su parte, lean la carta que viene de la Odisea. Claro, en ese tiempo se enviaban cartas a las iglesias y se les llamaban cartas circulares porque después iban a circular por las otras iglesias. No sabemos qué fue lo que Pablo le escribió a la Odisea, porque no es una de las cartas que está en la palabra de Dios. Pero seguramente eran de exhortación y eran de ánimo, igual que todas las cartas que el apóstol Pablo envía. Versículo 17. Díganle a Arquipo: cuida el ministerio que has recibido del Señor para que lo cumplas. Hermanos, cada uno de nosotros hemos recibido algún ministerio, hacemos algún ministerio en la iglesia, pero especialmente aquellos que son líderes, aquellos que somos pastores, fuimos llamados, escogidos por el Señor y necesitamos cumplir nuestro ministerio. Necesitamos hacer el ministerio al que el Señor nos ha llamado. Y si el Señor te llamó a vos para hacer un ministerio específico, necesitas cumplirlo. Necesitas cumplirlo. Y cuando hablamos de cumplirlo, no hablamos simplemente de que voy todos los domingos y predico. No es simplemente voy todos los domingos y le enseño a los chicos o a los jóvenes. Cumplir el ministerio es hacer todo lo que abarca el ministerio. Orar por aquellos que están bajo nuestro cargo. Orar por los miembros de la iglesia. Orar por cada uno de los hermanos. Enseñarles la palabra de Dios. Visitarlos. Pensar en qué necesidades tienen. El ministerio al que fuimos llamados es muy, muy importante. Y por último, en versículo 18 dice: yo, Pablo, escribo este saludo con mi propia mano. Acuérdense
de mis cadenas, la gracia sea con ustedes. Pablo, recuerdan, tenía un problema en la vista. Él no veía bien. Entonces las epístolas las escriben otros hermanos a quien él va dictándole lo que él quiere decir a la iglesia. Pero él les dice acá, este saludo es de mi propia mano. Seguramente los hermanos habrán notado la diferencia en la letra cuando recibieron esta carta. Pero él les pide algo, él les ruega algo. Acuérdense de mis cadenas. Acuérdense de la aflicción que estoy teniendo en este momento. Acuérdense de lo que me está sucediendo en este momento. Y oren por mí. Eso es lo que les dice Pablo. Oren por mí. Rueguen por mí. Y como ya vimos antes, él no solamente, o mejor dicho, no estaba pidiéndoles que oren por él para que sea liberado. ¿Se acuerdan? Lo estudiamos hace poquito. Él estaba pidiendo que oren para que cuando pueda tenga la posibilidad de predicar el Evangelio y de compartir el Evangelio de Cristo con otros. Y eso es lo que tenemos que orar nosotros. Eso es lo que tenemos que pedir nosotros. Que cuando estamos pasando por aflicción, cuando estamos pasando por problemas, nos acerquemos más al Señor, nos aferremos más al Señor y prediquemos más y más de su palabra. Los problemas no tienen que ser un problema para nosotros. Tienen que ser la herramienta para compartir la palabra de Dios con otros. Para que otros vean que aunque yo estoy teniendo problemas, a mi lado está el Señor. Cuando yo estoy pasando por aflicciones, quien me sostiene es mi Señor y Salvador. Y Pablo les pedía eso. Pablo les decía eso a los hermanos en Colosas. Vamos a volver al versículo 12. Versículo 12 dice, Epafras, que es uno de ustedes, siervo de Jesucristo, les envía saludos, siempre esforzándose intensamente a favor de ustedes en sus oraciones, para que estén firmes, perfectos y completamente seguros en toda la voluntad de Dios. Pablo ahora le va a hablar acá de Epafras. También de él leímos en algún momento, ¿se acuerdan? ¿A dónde? ¿Alguien se acuerda de dónde leímos de Epafras? ¿Estudiando Colosenses? Vamos a tener que volver a estudiarlo. Colosenses capítulo 1. Versículo 7 dice, así ustedes lo aprendieron de Epafras. Así ustedes lo aprendieron de Epafras. Epafras, creemos que fue quien llevó el Evangelio a Colosas. ¿Se acuerdan que dijimos? Los colosenses no conocían a Pablo. Ellos nunca lo habían visto cara a cara. Y Epafras era uno de los líderes allí. Así aprendieron ustedes de Epafras. Epafras era alguien que enseñaba en la iglesia de los colosenses, en la iglesia de Colosas. Él era uno de los líderes. Y ahora está ahí con Pablo. Está en la prisión, quizás visitándole, porque él no estaba preso. Quizás estaba con Pablo para animarle, para acompañarle en este tiempo. Y Pablo lo menciona y le dice, él les manda saludos, pero no solamente le dice eso. Como todo pastor, como todo siervo, él está orando por los hermanos en Colosas. Él está orando. Pero llamados a orar no solamente estamos los pastores,
No solamente estamos los líderes, todos y cada uno de nosotros tenemos el mandato de orar los unos por los otros. De orar los unos por los otros. Necesitamos recordarnos en oración. ¿Cuántos somos? No somos más de 30. No es tan difícil orar unos por otros. No es tan difícil recordar a cada uno de los hermanos para estar orando. Oramos casi siempre cuando alguien está enfermo o cuando alguien está pasando por un problema de salud o espiritual y oramos por ellos. El Señor nos llama a orar todo el tiempo, constantemente, los unos por los otros. Y Epafras lo hacía. Epafras estaba orando, le dice a los colosenses, Él está orando por ustedes. Necesitamos orar. Necesitamos orar los unos por los otros. Necesitamos mantenernos firmes en la oración, orando constantemente unos por otros. Pero Él le dice, siempre esforzándose. Epafras estaba orando intensamente por los hermanos en Colosas. Él estaba orando intensamente por los hermanos en Colosas. Dice, para que estén firmes, para que estén firmes. Otra vez, lo que mencionábamos hace un ratito, cuando hablábamos de Demas. Epafras estaba orando por ellos, para que no se desvíen del camino del Señor, para que no se aparten del camino del Señor, para que no se alejen del camino del Señor. Y podemos orar. Podemos orar. Yo puedo orar por vos, vos podés orar por mí. Que el Señor nos mantenga firmes. Pero mantenerse firme no depende solamente de la oración del otro. Depende de vos, individualmente. Depende de vos personalmente. Porque la firmeza la conseguimos cuando nos aferramos más y más al Señor. Porque la firmeza la conseguimos cuando dependemos plenamente de nuestro Señor y Salvador. Y necesitamos estar firmes. Epafras oraba por ellos para que estén firmes. Y allí dice también perfectos, que es completos la palabra allí. Para que sean completos. Pablo, cuando le escribe a los hermanos en Éfeso, le dice que todos tenemos que llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. Que para eso nos enseñan los pastores, para eso nos enseñan los maestros. Para que todos lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo. Y sabemos que no lo vamos a lograr en este mundo. Sabemos que el día que tengamos que partir con el Señor o que el Señor venga a buscar a su iglesia, no vamos a llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. Pero tiene que ser a eso a lo que yo tengo que apuntar cada día. Es a eso a lo que yo tengo que tratar de llegar cada día. Porque si no, no voy a estar intentándolo. Sería como arrancar una carrera y a los 50 metros parar el auto y dejarlo que siga marchando solamente con la inercia que tomó. Y así no va a llegar nunca a la meta. Nosotros tenemos una meta por delante, que es ser igual a Cristo. Y aunque sabemos que no vamos a lograrlo en este mundo, aunque sabemos que no vamos a lograrlo mientras estemos vivos, encerrados en este cuerpo de pecado, tenemos que procurar llegar a eso. Tenemos que procurar llegar a eso. Y lo tenemos que hacer estudiando la palabra de Dios.
lo tenemos que hacer orando. Lo tenemos que hacer perfeccionándonos, no quedándonos atrás, no dejándonos decaer. Estamos orando por mi cuñado Pablo. Él tiene cáncer y hace un mes casi ya, ¿no?, que lo operaron. Le hicieron las 2 primeras operaciones y los médicos no dieron casi nada de esperanza a la familia. 1 o 2 semanas después le dijeron: necesitamos volver a operarlo porque tiene líquido en el estómago y hay que sacarlo, y si no lo sacamos, bueno, lo volvieron a operar. Al otro día que lo operaron, la doctora la llamó a mi cuñada y le dijo que venga toda la familia. Y sabemos lo que eso significa. Eso significa que él ya está por morir. Así que venga toda la familia. 2 días después a él lo estaban poniendo en una sala. Lo sacaron de terapia intensiva y lo pusieron en una sala. Y no solamente eso, ahora con la kinesiología que está haciendo ya se puede sentar en la cama. Y él está muy animado, su rostro ya cambió a cómo estaba. Y charlábamos con Ali y yo le decía: Pablo va a enterrarnos a todos nosotros, porque él está cada día mejor. Él se está aferrando a la vida. Y yo creo que no es que él se está aferrando a la vida, yo creo que el Señor le está dando otra oportunidad para que él llegue al conocimiento de la verdad, para que él sea salvo. Y nosotros tenemos que ser como Pablo, como mi cuñado. Buscar cada día más la fortaleza que nos da el Señor. Buscar cada día más poder estar firmes en las cosas de Dios. Y lo estamos. Yo leo mi Biblia todos los días. Leo un versículo y ya está, eso es suficiente para mí. Ya leí. O queremos cumplir con lo que el pastor dice y hacemos la lectura anual. Pero la leemos simplemente como si fuese que leemos Platero y yo. Como un libro más. Como si fuese una revista o un diario que agarramos y leemos lo que dice. No, la palabra de Dios la tenemos que estudiar. La palabra de Dios tenemos que aprenderla y aplicarla a nuestra vida. Cuando lees acerca de un pecado que vos estás cometiendo y el Señor te dice que tenés que abandonarlo, tenés que dejarlo. Cuando lees acerca de que hay que evangelizar y no lo estás haciendo, necesitas ponerlo en práctica. Y es difícil, sí es difícil, porque muchas veces nos rechazan. Es difícil porque a veces no encontramos la oportunidad. Tenemos que orar para que el Señor nos dé esas oportunidades. Necesitamos poner en práctica todo lo que la palabra de Dios dice. Cada una de las cosas que la palabra de Dios nos enseña. Y aun cuando leemos en el Antiguo Testamento pasajes que son profecías para Israel, que son profecías para la iglesia, porque en el Antiguo Testamento no sabían de la iglesia, tenemos que ver qué es lo que el Señor quiere enseñarnos en esos pasajes. Yo escucho mucho una radio que se llama BBN. Es muy linda, muy importante, muy interesante. Enseña muchísimo la palabra de Dios. Pasan música solamente que agrada al Señor. Y uno de los pastores predicando esta semana decía: estamos en la genealogía de Jesucristo, Mateo capítulo 1.
Y uno dice, ¿qué puedo aprender de la genealogía? Y él dijo, bueno, hoy vamos a aprender, y empezó a enseñar acerca de los hombres y mujeres que están en la genealogía de Jesucristo. Porque el Señor no se equivocó al poner eso en la palabra de Dios. A veces nosotros llegamos a esas genealogías y queremos pasarla de largo. O llegamos como cuando estudiamos Nehemías, ¿se acuerdan? Había capítulos enteros en los que hablaba de hombres por nombre y apellido, les nombraba estos y su casa, estos y su casa. Bueno, el Señor tiene algo para enseñarnos en cada pasaje de la palabra de Dios. Y no tenemos que menospreciar lo que Él nos quiere enseñar, no tenemos que menospreciar lo que Él quiere darnos cada día. Entonces necesitamos estudiar con profundidad la palabra de Dios. Necesitamos anotarnos en cada curso que hay del seminario para poder aprender más de la palabra de Dios. Necesitamos hacer un discipulado si es necesario para aprender más de la palabra de Dios. Necesitamos comprar libros que nos enseñen más acerca de la palabra de Dios. De cosas puntuales y de cosas generales. Comentarios de hombres que dedicaron años de su vida para estudiar la palabra de Dios y poder hacer comentarios acerca de cada libro de la palabra de Dios. Necesitamos buscar libros que nos ayuden a aconsejar a otros acerca de cuestiones que están pasando en su vida. Necesitamos comprar libros que nos enseñen más de cómo vivir nuestra vida cristiana. Y yo sé, están caros, es difícil. Y a veces conseguís algunos libros por PDF y los podés bajar en tu celular o en tu computadora. Pero es la mejor inversión que podemos hacer como cristianos. Es la mejor inversión que podemos hacer como cristianos. Porque eso nos va a ayudar a ser cada día un poco más cerca de llegar a ser como Cristo. De llegar a ser como Cristo. Y esa es nuestra meta, ese es a donde queremos llegar, eso es lo que queremos lograr. Y entonces necesitamos aprender más y más de la palabra de Dios. Tenés que participar de cada reunión que hay. Porque cuando venimos los miércoles no venimos solamente a orar, venimos a estudiar la palabra de Dios. Jóvenes tienen que aprovechar de cada reunión de joven que hay en la iglesia. Porque es la posibilidad de aprender la palabra de Dios. Hombres tenemos que participar de cada reunión de hombres. Mujeres de cada reunión de mujeres que hay. Sí, pastor, para vos es fácil, pero yo no tengo tiempo. Tengo que trabajar, tengo que estudiar, tengo cosas para hacer en mi casa. Como dije antes, Satanás es muy astuto. Satanás sabe cuál es tu debilidad. Y él va a querer que no tengas tiempo para venir a orar con el resto de la iglesia y a estudiar la palabra de Dios. Voy el domingo, ya es suficiente, cumplí. No, el Señor quiere que nos acerquemos a Él, que tengamos comunión unos con otros. El Señor dice que yo dependo de vos y vos dependés de mí. Porque vos me podés enseñar un montón de cosas que yo no sé. Hablábamos hace unos días con un hermano que me comentaba que estaba aconsejando a otro hermano acerca de un tema, a un hermano de acá de la iglesia, ¿no? Acerca de un tema que yo no sabría cómo aconsejarle. Y que yo puedo aprenderlo por los libros y puedo saber lo que la palabra de Dios dice.
Pero este hermano pasó ya por esa situación y puede aconsejar a este hermano también acerca de eso mejor que lo podría hacer yo. Y eso es lo que necesitamos. No solamente orar, necesitamos estar en comunión. ¿Cuánto tiempo pasamos en la semana con los incrédulos? Porque trabajamos con ellos, porque son nuestra familia, porque son nuestros compañeros de estudio. Y con nuestros hermanos en la fe, ¿cuánto tiempo pasamos? Más allá de lo que pasó con mi esposa. ¿Cuánto tiempo paso con los demás hermanos? Y hay una reunión y digo, no, hoy no tengo ganas de ir. Hoy tengo otras cosas que hacer. Necesito pintar. Necesito arreglar algo de la casa. Uy, justo me quedé sin luz. Saltan los tapones, eso revela mi edad, ¿no? Salta la térmica. Y enchufo algo y otra vez. No voy a ir a la iglesia porque necesito arreglar la luz. No voy a ir a la reunión de hombres. No voy a ir a la reunión de mujeres. Hermanos, el Señor nos llamó a que tengamos comunión unos con otros. Cuando el Señor le habla por medio del autor a los hebreos, les dice, no dejando de congregarse. Pero no lo dice simplemente porque el Señor quiere que vos vengas el domingo, escuches y cantes y después te vayas a tu casa. El Señor lo dice porque necesitamos la comunión unos con otros. Porque necesitamos pasar tiempo unos con otros. Porque necesitamos encontrarnos en la semana para charlar. Porque necesitamos encontrarnos en la semana para tomar unos mates simplemente y hablar acerca de las cosas del Señor. El Señor nos llama, y como Epafras estaba orando para acá por los colosenses, a tener una vida completa, una vida perfeccionada para llegar a la estatura de la plenitud de Cristo y para estar firmes en el camino del Señor, firmes en lo que el Señor nos llamó, firmes en esta vida cristiana. Y termina allí diciendo completamente, versículo 12, completamente seguros en toda la voluntad de Dios. Una vez más, ¿cómo podemos estar seguros de cuál es la voluntad de Dios? En su palabra. Acá tenemos toda la voluntad de Dios para nuestras vidas. Acá tenemos todos los pasos que el Señor quiere que nosotros sigamos en nuestra vida cristiana. Entonces, necesitamos buscar y aferrarnos cada día más a la palabra de Dios. Necesitamos estar en comunión unos con otros. Necesitamos que como cada uno de los colaboradores de Pablo, que Pablo menciona acá en Colosenses 4, sirvamos a nuestro Señor estando firmes en su camino, estando firmes en su palabra, orando unos por otros, teniendo comunión unos con otros, no dejando pasar oportunidades de tener comunión, de pasar un lindo tiempo. Los que hemos podido ir a alguno de los viajes de construcción, a veces hemos ido por 2 o 3 días y a veces hemos ido por una semana. Los jóvenes cuando van a Mendoza o cuando van a uno de los campamentos, ¿cómo vuelven?
¿Cómo volvemos de esos tiempos? Cuando podemos por una semana estar todo el tiempo con nuestros hermanos y aprendiendo de la palabra de Dios. Cuando vamos a las construcciones, no pasamos tanto tiempo estudiando la palabra de Dios, pero lo estudiamos. Pero sí tenemos mucho tiempo en comunión. Y pueden preguntarle a cualquiera de los hombres que fueron y les va a decir, es una eterna bendición la que recibimos allí. Porque aunque estamos trabajando y aunque estamos ocupados en diversas cosas, ese tiempo de comunión que podemos pasar nos llena de gozo. Pero nosotros acá, ahora, en este tiempo, claro, tenemos tantas ocupaciones, tenemos tantas cosas para hacer, que las cosas del Señor pueden esperar, que lo que el Señor nos pide puede esperar. Si estás en tu casa el miércoles a las 6 de la tarde y elegís quedarte en tu casa, no estás haciendo la voluntad del Señor. La voluntad del Señor es que te congregues y que ores junto con la iglesia. Si estás en duda si voy a la iglesia o me quedo a ver el partido, creo que ya sabes cuál es la voluntad del Señor. La voluntad del Señor no es que me quede el domingo para festejar mi cumpleaños en casa. Porque va a venir la familia. Porque vienen a almorzar. ¿Qué les voy a decir? Con Ali últimamente aprendimos que cuando va a ir alguien a casa el domingo al mediodía, lo que hacemos es cocinamos el día anterior. Si hay cosas que tenemos que hacer, las hacemos el día anterior o en la semana. Y reservamos los tiempos para poder estar en comunión con nuestros hermanos. Y yo me llevo bien con mis compañeros de trabajo. Y con muchos de ellos podemos charlar muchísimo tiempo porque podemos hacerlo en el trabajo que yo hago. Pero lo que ellos pueden hablarme, lo que ellos pueden contarme, nunca va a ser de bendición como estar 5 o 10 minutos con un hermano. De poder charlar, de poder orar, de poder tener comunión, de poder leer la palabra de Dios, de poder aconsejar o ser aconsejado. Entonces, hermanos, necesitamos ser como estos hombres. Necesitamos vivir vidas que agradan al Señor. Tratar de buscar esa meta que es llegar a la plenitud de Cristo. Y lo hacemos por estudiar la palabra de Dios, lo hacemos por orar, lo hacemos por estar en comunión los unos con los otros. Vos elegís. Vos elegís. Si en vez de leer la palabra de Dios vas a estar en las redes sociales o vas a estar con algún jueguito o vas a estar frente al televisor. Vos elegís si en vez de tener tiempo para orar vas a hacer alguna de estas cosas que mencioné recién. Vos elegís si en vez de ir a las reuniones que los líderes organizan para que tengamos comunión y para que podamos aprender más de la palabra de Dios, elegís quedarte en tu casa o en la casa de un amigo o de un familiar. Y todo esto es para aquellos que han creído en Cristo como Salvador. Pero si estás escuchando en esta mañana y no aceptaste todavía a Cristo como Salvador, quiero decirte que la palabra de Dios dice que
todos somos pecadores y que por nuestro pecado merecemos el infierno. Pero el Señor Jesucristo vino y murió en la cruz del Calvario para perdonar tus pecados, para darte vida eterna. Solamente tenés que confesar que sos un pecador y aceptar la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Oremos. Señor y Padre nuestro, gracias queremos darte por tu palabra, gracias queremos darte, Padre amado, porque el ejemplo que tenemos, Señor, de estos hombres que hemos leído aquí en la palabra de Dios, que hemos leído en tu palabra, Señor, estos hombres que eran colaboradores de Pablo, estos hombres que estaban trabajando para ti, pueda ser el ejemplo perfecto para nosotros. Que podamos, Señor, como Epafras, estar orando los unos por los otros. Que podamos, como Epafras, tratar de estar la mayor parte del tiempo que podemos con nuestros hermanos en la fe. Con aquellos que pueden enseñarnos, que pueden edificarnos en tu palabra. Rogamos que tú obres en nuestras vidas para que te demos la gloria y la honra en todo lo que hacemos. Lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.